Flor y Canto presenta. Número 424 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué otros tipos de gracia existen? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares, las gracias sacramentales, dones propios de cada sacramento, las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de la responsabilidad de la vida. Vamos a ir desgranando un poco, digamos, expresión por expresión, este punto. ¿Qué otros tipos de gracia existen? Además de lo que ya he explicado anteriormente, que es la gracia santificante o la gracia habitual, que es ciertamente la gracia principal, porque la gracia santificante o gracia habitual es aquella por la que recibimos la justificación, por la que somos santificados, por la que vivimos en gracia de Dios. Uno está en gracia de Dios cuando tiene la gracia santificante, la gracia habitual, vive habitualmente en gracia de Dios. Está habitado por el Espíritu Santo. Eso solamente se pierde por el pecado mortal. Bueno, pues la gracia habitual es una disposición que perfecciona el alma y que nos permite vivir y obrar con Dios y en Dios. Bueno, la pregunta es, además de esta gracia, que es la fundamental, ¿qué otras gracias existen? Y dice primero, gracias actuales, dones en circunstancias particulares. La gracia habitual se distingue de las actuales en el sentido que las actuales pues son gracias dadas para circunstancias muy concretas. Por ejemplo, una gracia actual la puede recibir alguien que no esté en gracia de Dios, que esté en pecado mortal, y recibe una gracia actual para empezar a convertirse. Es como una llamada a la conversión, es una gracia actual. También una gracia actual la puede recibir alguien que estando en gracia de Dios, estando en la gracia santificante, pues recibe una gracia actual pues para dar un paso importante en su vida. Una gracia actual, puntual, con la que Dios te permite pues dar un paso importante en la vida, dar un paso de acercamiento que te costaba mucho dar, subir un escalón importante, ¿no? En el grado de santidad. Es una gracia actual que Dios te puede dar. Como digo, incluso estando en pecado mortal o estando viviendo en gracia. Es una gracia en una circunstancia concreta que Dios nos regala. Además de las gracias actuales, también se habla de gracias sacramentales, que como dice aquí, son los dones propios de cada sacramento. Por ejemplo, uno recibe el sacramento de la unción de enfermos y tiene la gracia de unir sus sufrimientos a la cruz de Cristo en ese momento. O uno ha recibido el sacramento de la confirmación y recibe el don del apostolado, una gracia sacramental especial de ser apóstol, de ser testigo, de proclamar la palabra. O ha recibido el sacramento del matrimonio y entonces recibe pues, una serie de gracias muy especiales ligadas a la capacidad de la comunión matrimonial, a amar en Cristo, ¿no? Amar sabiendo integrar en ese amor los defectos del esposo o de la esposa, de ser dos grandes perdonadores en el seno del matrimonio. Bueno, estos son ejemplos concretos de lo que son gracias sacramentales, gracias específicas pues para las que el sacramento, ¿no?, nos ha sido dado. También dice aquí que también hay que sumar las gracias especiales o carismas, que tienen como fin pues, el bien común de la Iglesia. Dios ha dado carismas, que son gracias pues, a personas que, por ejemplo, han recibido la inspiración de poder poner en marcha pues, un camino en la vida de la Iglesia. Dios les ha dado pues, un carisma concreto, ¿no? Bien sea como fundadores, iniciadores de un proceso, o tú también recibir el carisma para integrarse. En la Iglesia existen
familias que tienen cada uno sus carismas determinados, y Dios nos da una gracia de pertenecer a un carisma, de identificarnos especialmente con él, de sentirte que de tu forma de pertenencia a la Iglesia ha encontrado en ese carisma pues una forma muy concreta, ¿no? También sin olvidar que existe lo que se llama la gracia de Estado, que también es un cierto carisma, que uno, por ejemplo, siendo un padre de familia, Dios le asiste en momentos claves con unas gracias especiales ligadas a ese estado de ser padre o ser madre o ser sacerdote o ser obispo. Sí, Dios te asiste con esa gracia de Estado, ¿no? Bueno, es por lo tanto, digamos, todo ello son distinciones que hemos hecho, gracias actuales, gracias sacramentales, gracias de carismas, gracias especiales. Son distinciones en las que el hombre va percibiendo de cómo está siendo asistido, cómo Dios nos está sosteniendo en tantos momentos de la vida, y a nosotros nos falta sensibilidad para percibirlo. Las gracias se suelen comunicar muchas veces sin que uno mismo se percate de ellas. Por eso es bueno hacer este ejercicio de identificarlas, porque nos ayuda, no tanto, ¿no?, pues por el hecho de la curiosidad de una clasificación pues teórica, sino porque nos crezcamos en sensibilidad de cómo estamos siendo sostenidos. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Ojalá, ¿no?, tengamos, ¿no?, gracias también al acercamiento, ¿no?, a este estudio de estos puntos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, más conciencia de cómo Dios nos está asistiendo con su gracia en cada momento. Flor y canto, Santa María.